conversar, que es el de prematuridad. Aquí no vamos a aprender a tratar, porque lo que debemos es aprender a reconocer y prevenir, tratar de prevenir en la medida de lo posible. Porque el tratamiento o la atención del prematuro debe ser hecha por un especialista, pero el médico general debe saber reconocerlo y debe saber qué hacer en el momento, ¿no? Y qué no hacer, que es lo más importante. Porque muchos piensan que el decir recién nacido prematuro es decir, preparen el velorio, compren el café y la galletica con diablito. No es así. ¿Okay? Muchos de ellos se salvan, como van a ver, hay un montón de famosos. Este es un poema que escribió el doctor Rafael Godoy, que es neonatólogo del estado Falcón, trabaja en el Adolfo von Wricken de la ciudad de Coro, y que dice eso, que un prematuro es un neonato diminuto forjador de acertijos. No sabemos qué va a pasar con él, ¿no? Eterno compañero portador del silencio. Tu ausencia es la presencia entre distancia y tiempo. Tu amor es el amor del Quijote en el viento. Y si dejas de volar, claudica un pensamiento, difícil de encontrar, aún más en estos tiempos donde el barco encalló antes de asir al puerto. Es verdad que es la ternura propia, pero que no tiene las condiciones como para ser considerado o tratado o incorporarse a la sociedad igual que un niño que nazca a término. ¿Okay? Pero no todo es tristeza, porque hay prematuros famosos. ¿Okay? Edgar Allan Poe, ¿saben quién es Edgar Allan Poe, verdad? Un escritor de terror, de música, de poesía y prosa de terror. Winston Churchill, que recuerden que llevó sobre sus hombros lo bueno o lo malo de la Segunda Guerra Mundial. Galileo Galilei, que fue un inventor. Golda Meir, que es una política, la primera mujer hindú que alcanza puestos importantes, relevantes en la política mundial. Thomas Jefferson, que fue un expresidente de los Estados Unidos y Norteamérica. Benjamin Franklin, que fue un inventor también. Charles Chaplin, que todos conocen a Charles Chaplin, ¿verdad? Y conocen su obra hermosa y a veces hasta lo queremos imitar. Mark Spitz, que es un nadador, ganó el primero en ganar 7 medallas olímpicas en natación por Brasil. Agustín Lara, que es un compositor nacido en México, que ha compuesto canciones muy hermosas, como una que dice: muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla y labios de rubí. Por ahí se va. ¿Okay? Stephen King, quien no ha leído Stephen King y ha visto las películas, ha temblado y ha dormido arropado con alguien al lado por si acaso. ¿Okay? Charles Darwin, el autor de qué? De así es. Barbara Streisand, que es una cantante que tiene canciones muy hermosas, es una mujer también latina. Tiene una que se llama You Don't Bring Me Flowers, si lo han escuchado. Thomas Alva Edison, otro inventor, y Albert Einstein, que es el ídolo de, por lo menos mío, no sé de ustedes, pero es un hombre extraordinario,
Ahorita estoy leyendo unas cartas que él dejó escritas para a un amigo y él las publicó ahorita. La siguiente. Pero ¿qué es un pretérmino? Es un recién nacido, pero cuya edad estacional es menor a 37 semanas. ¿Ok? Bien. La siguiente. Prematurez no es sinónimo de inmadurez. ¿Okay? El prematuro se refiere al tiempo. ¿Ya? La inmadurez es al funcionamiento de los sistemas. Así es. Tiene una incidencia del 8.15%. Tiene una mortalidad del 70%. Y tiene una morbilidad del 50%. Es decir, el que no se muere, se enferma. ¿Qué? La siguiente. Causa de la prematuridad, hay causas maternas. Dentro de ellas tenemos las enfermedades maternas previas. A veces las mamás no entienden cuando les decimos que deben cuidar su salud, ¿okay? Que deben comer bien, que no deben tomar licor, que no deben fumar, que deben dormir 8 horas, ¿ya? Que no deben andar persiguiendo al esposo porque le monte cacho, eso no va con esto en estos momentos, ¿ya? Antecedentes de partos prematuros o abortos a repetición. Edad de la madre, en los menores, las menores de 18 años o mayores de 35 años es un riesgo. Y desnutrición materna. Así es. Dentro de las causas relacionadas al embarazo tenemos las técnicas de reproducción asistida. Ustedes han visto un embarazo de 11 bebés en Italia y la mamá estaba recibiendo estimulantes para ayudarla a tener un hijo, no tenía nunca, ¿ves? No sé por qué hizo con 11, pero bueno. Infección vaginal o infección del líquido amniótico que obliga al parto prematuro o al nacimiento prematuro. Infecciones urinarias. Todas las mujeres durante el embarazo hacen alguna infección urinaria. Anomalías placentarias, hipertensión y diabetes, gestación no controlada. Si ustedes toman una historia y le preguntan a las mamás que llegan, ¿se controla un embarazo? Sí, claro. ¿A cuántas consultas fui? A 2. Ya eso no es una consulta controlada. Tiene que tener por lo menos 5 consultas asistencia al obstetra para decir que es un control de embarazo. Y no deberían ser 5, deberían ser más, pero se ha establecido que 5 consultas es una buena opción. Sin embargo, no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Y malformaciones del feto. Así es. Otros factores, como las situaciones de estrés físico o de estrés psicológico, hábitos poco saludables, las mamás que fuman, que toman, que vapean, las hay muchísimo. Hace unos años la doctora Albia Gaskin, que era jefe de anatomía patológica y profesora de esa cátedra, ella hizo un trabajo en la maternidad precisamente donde trataba de ver la cantidad de alcohol que consumían las mujeres, ¿okay? Y todas, sin excepción, consumían alcohol de acuerdo a la OMS para llamarlas alcohólicas, ¿ya? Y uno lo ve, de pronto pasas por una esquina y hay una venta de alcohol y ves 2 mujeres cargando una caja de cerveza. No es para llevársela al hombre, es para tomársela a ella. ¿Ves? Igual con el tabaco, con el cigarrillo, parecen una chimenea. Y uno le dice, no debes fumar, eso le va a caer mal a tu bebé. No, ni que le estuviera poniendo en la boca el cigarrillo. Esas son las respuestas. Bien. Y la drogadicción. Y por supuesto la pobreza, ¿no? La siguiente. El diagnóstico lo podemos hacer en el periodo prenatal o en el periodo neonatal. En el periodo, ya el doctor Rodríguez les dio eso, ¿verdad?
¿No le? tocó. Evaluación de la edad gestacional. La fecha de última regla, la evaluación prenatal continua, la ecosonografía fetal y estudio de líquido amniótico. Ahorita, prácticamente en cada consulta obstétrica le mandan por el pecho a la señora un ecosonograma. Habría que ver hasta qué punto eso no está causando problemas en los bebés, ¿no? No estoy al punto de decirlo, pero lo que sí me parece extraño es que a todas las mamás se le haga un ecosonograma de control mensual. ¿Okay? En el periodo neonatal, la determinación fetal, de la edad gestacional, perdón, que puede ser por Capurro, por Ballard o por Dubowitz, por cualquiera, pero hacer una evaluación nutricional. Así es. Ahora, lo importante. No, quédate ahí. Gracias. Bien. Lo importante, o una de las cosas importantes en esta situación del prematuro es el riesgo que tienen, pero por grupo de pretérmino. ¿Ya? O sea, el riesgo no es igual para todos los pretérminos. Unos tienen más riesgo, otros tienen menos riesgo, otros o todos tienen algunos riesgos iguales. Por ejemplo, lo dividimos entonces en neonato diminuto. El neonato diminuto tiene entre 24 y 30 semanas. Ese es el neonato diminuto. ¿Okay? El recién nacido prematuro de 31 a 34 semanas y el recién nacido prematuro de 35 a 37 semanas. ¿Está claro? Así es. El diminuto de 24 a 30 semanas, ¿cuáles son los riesgos? Tiene riesgo de tener anomalías congénitas. Que hay que tratarla, observarlo y o diagnosticarla. De tener una hemorragia intraventricular por aumento de la presión intracraneal. ¿Ya? Tener una insuficiencia respiratoria porque todavía no hay maduración del surfactante en los pulmones, que es quien va a generar el control, ¿okay?, de el funcionamiento alveolar. ¿Okay? Sepsis, son muy sensibles, son muy proclives a salir infectados o a infectarse, perdón que les dé la espalda. Y muerte por causa indeterminada. Esto es importante, porque a veces, no, que se murió porque no lo trataron bien, porque no, eso no es cierto. El recién nacido pretérmino, pequeñito y grande de cualquier tamaño, puede morir ya. ¿Qué? No es que no les duela ni que les diga déjenlo que se muera, de ninguna manera, pero tenemos que saberlo. ¿Ya? ¿Eso cabe dentro de lo que es muerte súbita? No. El término muerte súbita, muerte de la cuna, se eliminó. Ya no se puede llamar. Hay que buscar la causa de la muerte y decir por lo que murió. Pero no decir muerte en la cuna ni nada de eso. Salió publicado esta semana, creo que fue el martes, en una revista pediátrica. Ok. El recién nacido de 31 a 34 semanas va a tener prácticamente las mismas razones que tenía el anterior, pero a él se le suman otras, ¿okay?, como la apnea, ictericia, sangrado, hipoglucemia o hiperglicemia, que generalmente es iatrogénica. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que los recién nacidos pretérminos tienen necesidad de mantener una glicemia elevada. No es así, debería tener una euglicemia, que es otra cosa, ¿ya? Pero ellos hablan de una glicemia, algunos, los neonatólogos, de que hay que colocarle soluciones glucosadas de inicio, ¿no?
Es cierto que a él no le dio tiempo a aumentar controlar el depósito de glucógeno en el hígado ni en los músculos, porque el músculo no tiene, o muy poco, ¿ya? Entonces, por esa razón, él va a ser más proclive a tener hipoglicemia. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le colocamos una solución glucosada. ¿Y qué hacemos con la solución glucosada? Le provocamos una hiperglicemia, que también tiene complicaciones, ¿ya? Por eso les digo, tratar al prematuro no es fácil, ¿ya? No le estoy metiendo miedo, sino terror. Bien. Hipotensión o hipotermia, porque no tienen una capa de grasa importante. Y ya vamos a ver más adelante que hay una capa de grasa, que se llama grasa parda, pero que se activa cuando hay estrés. Y la poquita con la que pueden nacer, bajo el estrés del nacimiento, la agota rápidamente, ¿ya? Asfixia y problemas de la alimentación. ¿Por qué? Porque apenas, ella va, ¿qué te pasa, muchacha? Apenas a partir de las 34 semanas es que el niño va a poder medio coordinar succión y deglución. Succión y deglución. Hasta ese momento puede succionar, pero no tiene la capacidad de deglutir acompañando a la succión. ¿Ya? Así es. De 35 a 37 semanas, igual. Nos preocupa ¿qué? Las anomalías congénitas, otra vez la hemorragia intraventricular. Yo recuerdo que yo tuve una profesora de neonatología que decía, no hay un prematuro que no tenga de alguna manera sangramiento intraventricular. Aun cuando la clínica que exprese no sea tan importante, pero generalmente tienen, porque es que es un aumento de la presión en un sistema que está todavía en formación. Entonces, que eso lo podemos también atribuir a que no hay un buen cierre de los chutes. Claro, esa es la razón. Okay. Esa es la razón. Pero eso te digo, o sea, al estar, la inmadurez lleva todo. ¿Okay? No es el hecho de ser prematuro, el hecho de ser inmaduro. La insuficiencia respiratoria, igual por la enfermedad de membrana hialina, sepsis, ictericia, sangrado, hipoglicemia. Hipoglicemia generalmente en los niños pequeños para la edad gestacional o en los hijos de madre diabética, porque recuerden que la mamá diabética tiene un aumento de la circulación de la glucosa y se la está pasando constantemente al niño, ¿verdad? A lo que llega al niño la glucosa, él la recibe muy bien y la incorpora a su cuerpo, a sus células. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa? Aumenta el funcionamiento del páncreas para aumentar la producción de insulina. La insulina es como la llave que abre las puertas de las células para que entre la glucosa, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que él hace que aumente permanentemente la insulina y no hay problema, el muchacho sale así, del tamaño de él, y pero queda la insulina circulando, ¿ya? Cuando le cortan el cordón umbilical al muchachito, el niñito quedó con poquita glicemia o glucosa en sangre, pero aumentada la insulina. ¿Y qué hace la insulina? Su trabajo, agarra todo lo que consigue y lo mete en la célula. ¿Y qué pasa entonces con el torrente sanguíneo? Hace una hipoglicemia. ¿Ves? Hipotermia, por lo que les comentaba, no tienen suficiente grasa, ¿ya? Por eso que el doctor Rodríguez no le da frío. ¿Okay? Asfixia y problemas de alimentación. Así es. La inmadurez lo va a predisponer a lo siguiente. En el aspecto pulmonar, a la enfermedad de membrana hialina, a taquipnea transitoria del recién nacido. La taquipnea transitoria
del recién nacido ocurre cuando hay todavía persistencia de líquido amniótico a nivel pulmonar, porque no se ha logrado exprimir por completo. Entonces queda allí, se tiene que reabsorber. Mientras se reabsorbe, aumenta la frecuencia respiratoria. Tengan cuidado con eso, porque a veces tratamos una taquipnea respiratoria como si el muchacho tuviera una neumonía, y al decir yo en un recién nacido que una neumonía está séptico, ¿ya? Hay que tener cuidado. El pulmón asfíctico o una displasia broncopulmonar. A nivel cerebral, neurológico, hemorragia intraventricular, ya la hemos estado nombrando bastante, apnea, incoordinación de la succión de eglución, una panencefalitis por la infección, una encefalopatía hipóxico-isquémica, que tiene mucho de allí de que los recién nacidos pretérminos son muy susceptibles a que luego nos queden con una parálisis espástica, ¿ya? Una parálisis cerebral. Y los problemas de termorregulación. Mi esposa tiene un hermano que tuvo una única hija y nació de 28 semanas. Bueno, se dio y la niñita salió bien. Pero la señora no se quiso ir para su casa, sino para casa de su mamá. Parece que la casa era muy caliente. Y la señora abuelita le quitó la ropita, la dejó en pañales y la puso frente a la puerta en un cunero. Por supuesto, la entrada de aire la enfrió. Le provocó una hipotermia porque no saben manejar la temperatura. Y la muchachita terminó con una parálisis hepática, que probablemente no la tenía antes del enfriamiento. ¿Ve? Por eso es que a veces vemos a los recién nacidos pretérminos que los cargamos como si estuvieran viviendo allá en el Polo Norte, ¿no? Rodeados de mucha ropa. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Entonces estoy oyendo bien. La siguiente. A nivel cardiovascular, la persistencia del ductus arterioso. Okay. Ya le hablaron de la circulación fetal, ¿verdad? Okay. ¿Saben por qué razón puede persistir el ducto arterioso? ¿Ya? La hipotensión o insuficiencia cardíaca. A nivel renal, puede haber una dificultad en el manejo de líquidos y electrolitos y trastornos del equilibrio ácido-básico. Así es. A nivel intestinal, puede haber una enterocolitis necrotizante o necrosante y dificultad para la alimentación. Mosca con la enterocolitis. La enterocolitis es el riesgo más seguro a nivel intestinal que tienen los recién nacidos pretérminos. Pero adivinen cómo lo podemos controlar. Podemos controlar si la alimentación que le ofrecemos al niño es leche materna. ¿Por qué leche materna? Porque tiene unos principios bioactivos que van a ayudar a la maduración del intestino, ¿ya? E incluso tiene factores de crecimiento intestinal. Entonces, por supuesto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hacemos lo contrario. Prematuro, mamá para allá, el niñito aquí, y como mamá está para allá, le va a dar pecho o le va a traer leche, no, y si está sucia la leche, y si la tomó y no sé cómo, y si la mamá no se baña, y si la mamá anda con violín, no se baña. No. ¿Por qué? Porque es menos riesgo, todo eso, en el supuesto caso, es menos riesgo que darle biberón y darle fórmula. Así digan que le van a dar fórmula para bebés prematuros, ¿ok? No, hay que darle la leche del pecho de su propia madre. Que se la den con cucharitas, no importa. Que se la den con vasitos, tampoco importa.
Que se la den directamente al pecho, sí succiona, y si succiona y deglute, no hay problema. Que se la den con una sonda, no importa, pero que sea leche materna. ¿Ya? Bien. En los otros tejidos lábiles, la retinopatía de la prematuridad. Otro detalle es que nosotros, recién nacido prematuro, está medio respirando más y le cargamos el oxígeno. Ey, dale más, que no deje de, no, la dificultad persiste. Y le ponemos 2 litros por minuto, 4 litros por minuto, 6 litros por minuto, 10 litros por minuto. Y no estamos haciendo nada. Lo que sí estamos haciendo es tratando, abriéndole la puerta a la presencia de una retinopatía, ¿ok? Que luego va a dejar al muchachito ciego. ¿Ya? La enfermedad pulmonar crónica y la parálisis cerebral. Así es. A nivel inmunológico, hay una infección por la disminución de los factores de protección. A nivel hematológico, anemia. ¿Okay? Así es. Se afectan los factores de coagulación. Generalmente se complica con una CID, con una coagulación intravascular diseminada. Y tiene tendencia a sangrar porque tiene déficit de los factores 2, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, prácticamente de todo. ¿Okay? A nivel hepático, recuerden que en el hígado es donde tenemos los depósitos de glucógeno. Y si tenemos un hígado pequeño, un hígado poco funcional, un hígado que no logró antes del nacimiento garantizar los depósitos de glucógeno, entonces resulta que tenemos una hipoglicemia. Además es un hígado que está empezando a funcionar. Las enzimas no son las mejores en cuanto a funcionamiento, entonces tenemos ictericia y tenemos trastornos de la coagulación. Con respecto a la hipoglicemia, les voy a decir algo. Ustedes saben que cuando una mujer está embarazada, su organismo se prepara para el nacimiento de su hijo. ¿Ya? Hay autores que dicen que eso está, el momento del nacimiento normal, está escrito en los genes de la mujer. Dicen ellos que genéticamente la mujer está preparada para ese momento. ¿Okay? O ese momento está registrado como información en los genes de ella. Entonces, 2 semanas antes del nacimiento de eso, el bebé, la mamá, empieza a darle la oportunidad de acumular la glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque después del nacimiento, un recién nacido puede tener muchas situaciones, pero una importante es la adaptación. Y él no se va a adaptar al ambiente si no tiene segura la energía. ¿Ya? Ahora, ustedes deben haber escuchado también decir, mira, pero dale biberón porque ese muchacho no come desde que nació, apenas si se medio estira y vuelve otra vez a ponerse en posición de dormir, medio chupa la tetica, 3 goticas, que lo puedan alimentar 3 goticas. Ahí está el secreto. Él no necesita más que eso, porque él está satisfaciendo su necesidad energética con el glucógeno que tiene en el hígado y en su músculo. ¿Ves? Y eso no lo quiere entender nadie. Y hay cualquier cantidad de literatura al respecto, que ya no podemos hablar tan a la ligera de la hipoglicemia en los recién nacidos, porque ¿dónde queda lo fisiológico? ¿Ya? Entonces, ustedes tranquilos, ¿ok? Te le dicen como la canción de 440, tranquilo Bobby, tranquilo, que no haya problema. La siguiente. A nivel de la piel y del tejido subcutáneo, yo ya le había comentado que había trastornos de la termorregulación, ¿okay? O tienen mucho frío
o tienen mucho calor. Y a veces una inestabilidad térmica que, bueno, asoma. Ay, yo creí que estaba dormido. Mayor tendencia a hipotermia o a hipertermia. Y sepsis por inmadurez de la barrera dérmica, ¿no? Ya van a ver más adelante que hay recién nacidos que no nacen sin que la piel se forme por completo. Y ustedes pueden ver allí los músculos, los vasos, como si fuera de esa de thriller, de terror. Bien. A nivel endocrino, igual, otra vez nombro la hipoglicemia, la hiperglicemia iatrógena, la hipocalcemia, trastornos de la función suprarrenal. Que tiene trastorno de la función suprarrenal, porque ahora es cuando le hacemos sacar cortisol a ese muchacho con el estrés que le causamos. Y el cortisol es la hormona que descompone todo. El cortisol es más o menos como el muchachito tremendo, que están jugando varios aquí, ponen bonito todo, y él viene y le hace. Ese es el cortisol. ¿Ok? La siguiente. A nivel corporal, el trauma del parto. A nivel social, rechazo familiar. Y temor al manejo por parte de los padres, y además de eso, el síndrome de niño maltratado. ¿Por qué cae como síndrome de niño maltratado? Ustedes han escuchado que dicen, ¿sabes qué? Ella tuvo un niño pretérmino, pequeñito. Imagínate que me cabía en la mano de aquí a aquí, así digo yo, con mi hijo. Ustedes conocen a Mervi Ernesto, ¿verdad? Bueno, parece una varilla de puyar loco. Bueno, y Mervi Ernesto midió 46 centímetros. Me cabía aquí, ¿ya? Después dije, yo no debo decir eso. Claro, ya había pasado mucho tiempo, pero ¿por qué? Porque eso es maltrato. O sea, yo lo estoy etiquetando al recién nacido. Y dígame cuando dicen, imagínate que lo ponían a dormir en una caja de zapatos, como si el muchacho fuera un zapato. ¿Ya? Mi mamá decía que yo parecía una ratita. Va, eso es peor todavía. Mi papá también decía eso, que él me ponía así en la mano. ¿Verdad? Y si era una ratica te ponían a comer queso. No. Mi abuela decía que yo parecía un negro africano. ¿Quién? Porque nací moradito. ¿Tú? Sí, yo. Ah, ya. Pero todavía no ha cambiado mucho el color. Okay. Entonces, tengamos claro eso, ¿no? Generalmente son niños que crecen con estigma. ¿Por qué? Él es el más chiquito. Él es muy chiquitico y de pronto tiene la misma edad que el otro, ¿sí? Pero no, él es más chiquito y lo tratan diferente al otro. Y al más grande lo tratan a los golpes, pues. Que estés tranquilo, que ya estás grande. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo una sobrina que tuvo un gemelar. Uno es grande el muchachito y el otro es chiquito, flaquito. Uno salió sin problema y este salió todo torcido y además de eso tiene un hipotiroidismo. ¿Okay? Y por supuesto mi hermana, abuela de Santa Lucía, dramática, ¡ay, Dios mío, mira ese muchacho cómo está! Algo así. Cada vez que el muchachito le pasa algo, por ejemplo, porque para colmo, además es dramático, porque se da sin golpe y ya, ¿y qué te pasó? Que me golpeé, enseguida me llaman, por eso conozco toda la historia. Entonces me llaman, pobrecito, que es el más chiquito. Y él ha crecido con el tema de que es el más chiquito y es igual que el hermano. ¿Ok? Entonces, cuando se regañan, adivinen a quién regañan. Es el culpable de todo. Y el tremendo es el chiquito. ¿Ves? Es el chiquito. Entonces, eso pasa. Es la estigmatización que hacemos a veces de los niños. ¿Okay? La siguiente. ¿Qué características morfológicas tiene el recién nacido pretérmino? Hasta ahorita vamos bien. Sí. ¿Creen que esa información les va a servir? Sí. Como para tener terror de un recién nacido pretérmino. Sí.
El crecimiento, la morfología general, cómo es el cráneo y la cara y los genitales. Así es. En cuanto al crecimiento, generalmente tienen menos de 2,5 kilos. En cuanto a la talla, además de eso, si los recién nacidos a término pierden el 10% de su peso al nacer, ellos pierden el 15%, pierden más. La talla generalmente inferior a 47 centímetros. La circunferencia cefálica inferior a 33, porque la circunferencia cefálica normal es 35 más o menos 2. Apréndaselo porque se pregunta de examen de puericultura y pregunta de examen del integrador. Ténganlo por seguro. Circunferencia cefálica 35 más o menos 2. Él está por debajo porque si es 35 más o menos 2 es de 33 a 37, ¿verdad? Y aquí dice que está por debajo de 33. La circunferencia torácica inferior a 29 centímetros. Sí. Son cabezones. En la gráfica del esquema de Stratz, que es el muñequito ese cabezón, más cabeza que cuerpo, la cabeza ocupa una cuarta parte de la talla. Son cabezones. ¿Okay? Tienen escaso desarrollo de las extremidades, son delgadas, flaquitas. Tienen muy poca musculatura, no tienen panícula adiposo, la piel es fina y además arrugada. Las uñas son blandas y a veces no llegan al extremo de los dedos. El punto medio del cuerpo está por encima del ombligo porque las piernas son cortas. Las plantas de los pies tienen pliegues transversales solo en la parte anterior. Siguiente. Son una hermosura, ¿verdad? Son una hermosura. O sea, a cualquiera lo asustan. Por esa razón, las mamás, las abuelas, los familiares le tienen temor. Porque son unos monstruos. ¿Okay? Cabezón, flaquito, no lo puedo tocar. No. ¿Ya? La siguiente. Son megacéfalo y braquitipo, es decir, que tienen la cabeza grande y redonda, parece una bola de billar. Las suturas están abiertas, por supuesto. La fontanela anterior es amplia y se le pueden apreciar las laterales y la posterior. Los huesos craneales son blandos, sobre todo el del occipital, ¿okay? Y los parietales, que son similares al craniotabe. ¿Sabe cuál es eso, no? Ustedes toman una pelota, han ido a jugar tenis. Toman una pelota y la aprietan y ella traca, vuelve otra vez a lo normal, ¿verdad? Así ocurre en el craniotabe. El craniotabe se ve en la sífilis, pero se ve en ellos. ¿Ok? La siguiente. ¿Ve? Es hermoso, ¿verdad? El siguiente. No, sí, son hermosos. El cabello es corto y poco desarrollado. Generalmente no tienen cejas. La abertura palpebral después de las 25-26 semanas de gestación. Ese es el tema de las abuelitas. Y ya abrió los ojos. Y ya ve. Los pabellones auriculares son pequeños y blandos y no tienen el cartílago del hélice, se queda pegado. Así es. Inicialmente la cara es pequeña, afilada y arrugada, tienen carite viejo. Luego tienen la cara redonda y los globos oculares saltones, dirigidos hacia abajo, imagínense eso. Ahí la megacefalia, fontanela amplia y tensa, y las venas epicraneales le dan aspecto de un pseudo hidrocefálico. Cuando aumenta la bolita de Bichat, que son las que están acá, entonces parecen una rana. O sea, es que son una hermosura. En cuanto a la piel, inicialmente tienen la piel enrojecida, luego se torna palidez. Pero si la instalación de la palidez es brusca, es mal pronóstico. ¿Ok? Porque ellos deberían estar rojitos.
La ictericia aparece generalmente de forma precoz, es intensa y más prolongada que en el atérmino, porque recuerden que donde se tiene que metabolizar en el hígado, ¿verdad? Y resulta que el hígado está inmaduro. Por la ausencia de panículo adiposo se observan los vasos venosos y los relieves óseos. Las palmas de las manos y la planta de los pies están muy enrojecidos. Así es. Puede observarse cianosis distal, edemas, más frecuente en los miembros inferiores, a veces un edema tan duro como el escleredema. Se puede observar lanudo y en algunas zonas hay ausencia o agenesia de la piel. ¿Okay? Así es. En los genitales, en los varones, los escrotos no tienen testículos. En las hembras, los labios mayores no cubren los menores. Las mamas están poco desarrolladas, inferior a 2 milímetros. Pueden presentar hernias inguinales y si es la hembra, generalmente contiene el ovario. Así es. Como ese caso. Así es. Las características funcionales, bueno, que es de todos los sistemas, ¿no? Así es. En el aparato respiratorio tiene movimientos respiratorios rápidos, superficiales e irregulares. Tiene una respiración periódica, es decir, tiene periodos de apnea de 5 a 19 segundos, que se alternan con periodos de ventilación de 10 a 15 segundos. No tiene cianosis y corrigen con oxígeno. Ese sí lo tienen que aprender, porque ahí sí, recordar, porque ese es algo que sí nos puede ocurrir a cualquiera mientras esperamos nada más que haya el traslado. Entre el cuarto y el 14º día puede aparecer bradicardia y salimos corriendo y decimos tiene una cardiopatía congénita, Dios mío. ¿Ve? Y cianosis. Así es. Los trastornos de respiración son condicionados por, 1, la debilidad que tienen los músculos respiratorios, si es que están formados por completo. Los cartílagos del tórax son muy blandos. ¿Dónde hay cartílagos en el tórax? ¿En dónde? ¿Ah? Los intercostales son cartílagos. Porque si se puede, ¿no? En la unión entre el cartílago costal y el esternón. En la unión entre el esternón y la costilla. Alvéolos y red capilar poco desarrollada. Ausencia del reflejo tusígeno, ellos no tosen. Carencia total o parcial de surfactante. Inmadurez de los centros respiratorios. Hipertensión pulmonar y otras complicaciones respiratorias que generalmente son infecciosas. Así es. En el aparato digestivo, el reflejo de succión y el reflejo de deglución o no hay o son débiles. La coordinación de la succión de deglución aparece a partir de las 34 semanas. Es decir, que antes está de más que lo pongamos a succionar porque no lo va a hacer. ¿Ya? No va a coordinar, perdón, puede succionar. La musculatura de la boca tiene poca fuerza. La capacidad gástrica es muy reducida, entre 15 y 30 ml. Entre 15 y 30 ml. Entre 15 y 30 ml. Es decir, 1 onza o media onza. ¿Está claro? Entonces resulta que nosotros, nace un bebé, lo llevamos al retén, en el retén le colocamos dieta para probar tolerancia. Y enfermería viene y agarra un biberón y le coloca 2 onzas de solución glucosada al 10%, que es una solución irritante. O sencillamente le hace 2 onzas o 3 onzas de leche de fórmula. Se la cala al niño. Pero estoy diciendo que la capacidad gástrica es de 15 a 30 ml.
y le estaría dando de 60 a 90 ml. ¿Qué va a hacer el niño después? Lo va a vomitar. Entonces ella va corriendo a donde usted y le dice, doctor, ese muchachito está mal, debe estar infectado porque mire, todo lo que le doy lo vomita. Qué carajo, si le está dando cada 10 minutos un Perolés y no hay dónde guardarlo. ¿Ya? El estómago tiene forma de tubo y se va a tomar la forma que conocemos poco a poco. El cardias está poco desarrollado. Si el cardias está poco desarrollado, va a haber posibilidad de que haya mayor regurgitación, ¿cierto? Hay una ectasia pilórica transitoria que afecta el duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Hace que con dificultad se vaya vaciando el estómago. Imagínense, le doy 3 onzas, el cardia no funciona. Además, el píloro no permite pasar rápido el alimento. Como el cardia no funciona, el líquido que tengo en el estómago lo voy a devolver con una regurgitación en un movimiento antiperistáltico. Entonces, yo sé que los niños pequeños, he escuchado que cuando vomitan mucho y no hacen pupú todavía, es porque tienen una hipertrofia de píloro. Y llamo al cirujano. Y el cirujano viene muerto de la risa y le dice, muchacha bruta, ¿cómo me vas a llamar para eso? Y le da toda esta explicación. ¿Ves? Entonces no esperemos que eso ocurra. Si sabemos cómo ocurre, si sabemos lo fisiológico, ¿cómo vamos a permitir que ocurran estas situaciones? ¿Está claro? Muy bien, así es. Y seguimos. La motilidad gastrointestinal es insuficiente, las secreciones que produce con la cantidad de enzimas también es insuficiente. Hay entonces meteorismo, distensión abdominal por delgadez de las paredes y disminución del peristaltismo, y eso es peligroso, porque eso puede permitir o le abrimos la puerta a la presencia de una enterocolitis necrotizante. ¿Ves? La siguiente. La termorregulación de la cual le hablaba, primero que ellos tienen un metabolismo basal bajo y tienen inmadurez del centro regulador de la temperatura, ¿okay? Y además tienen poco desarrollo de la grasa parda. La grasa parda es aquella grasa diferente a la grasa normal, es productora de, cuando se hidroliza, es productora de adrenalina y noradrenalina. Y ella va a actuar en los momentos en que el niño necesita controlar su estado, estrés. ¿Ya? Está entre las escápulas y alrededor de la clavícula, pero es limitada y no se reproduce. ¿Okay? Entonces, por supuesto, el recién nacido de por sí cuando nace sufre un estrés, el estrés del nacimiento. Y de ahí, para usted de contar, la siguiente. El metabolismo, la energía que debe recibir son 120 kilocalorías por kilo por día, pero generalmente hay una hipernatremia y una hipopotasemia, y hay raquitismo porque hay un crecimiento rápido de los huesos. Además tiene casos, depósitos de calcio, fósforo y vitamina D. Por eso se hace importante que le den leche humana, leche materna. ¿Por qué leche materna? Porque la leche materna tiene 3 fases. En la primera fase le da mucha agua, le da inmunoglobulina, le da lactosa, le da vitamina, un montón de cosas muy buenas. Pero luego en la segunda fase le da proteína, calcio, fósforo, vitamina D, que es lo que necesita para crecer y evitar el raquitismo. ¿Ve? Bien. Falta de irradiación solar, por supuesto, y pérdida tubular renal de fósforo. Así es. Hay hipocalcemia, hay tendencia a la acidosis mixta, luego se queda con una acidosis metabólica. Los recién nacidos, el recién nacido es acidótico. Por eso es que a veces hacer una medición de gasometría arterial
en un recién nacido es impropio. ¿Por qué es impropio? Porque va a ser acidótico. Ahora, si es que yo lo veo con dificultad para respirar marcada, cualquier otra situación que verdaderamente me diga tiene una acidosis metabólica, pero por patología, yo me quedo tranquilo y se la hago. Pero de resto no la debo hacer, porque ellos son acidóticos. Primero hacen una acidosis mixta y luego se quedan con una acidosis metabólica. La fosfatasa alcalina está aumentada, y está aumentada porque la velocidad de crecimiento es elevada, ¿okay? Porque ahora él tiene que empezar a crecer para alcanzar el peso y la talla que iba a tener al nacer. ¿Ya? La siguiente. A nivel del sistema nervioso hay somnolencia, el reflejo oculocervical tiene una reacción intensa a la luz, por eso es que se le indica a la mamá que lo coloque al recién nacido en general, pero más al pretérmino, en un cuarto que tenga una luz tenue y que cuando se vaya a exponer al sol se le coloque un antifaz oscuro, ¿ya? O lentes oscuros y que le cruce los piecitos así. Tiene movimientos perezosos, fuerza muscular mínima. Ese no lo puedo poner a hacer flexiones. Hipotonía, reflejos propios del recién nacido están abolidos o están disminuidos, y llanto débil. Así es. Los ojos son los más afectados. El iris está poco pigmentado. La cámara anterior del ojo es poco profunda y la córnea tiene aumento en su espesor. Se no va a ver bien, ¿cierto? Los movimientos oculares están incoordinados. Entonces encima viene la vecina y le dice: mi alma, ese muchacho es visco, tiene los ojos así. No, mira, y se le van ahora para allá. ¿Okay? Y viene el pediatra o el médico que no está claro en la cosa y dice: tiene ojos de muñeca. Ese es un problema neurológico. ¿Ve? Pero tenemos que saber que no va a tener control del movimiento de los ojos por inmadurez de los músculos que permiten el movimiento de los ojos. Y hay, lo peor, amaurosis por una fibroplasia retrolental. Así es. La fibroplasia retrolental es tejido conectivo o tejido embrionario que está ubicado detrás del cristalino. ¿Cuándo aparece? Cuando utilizamos o mal utilizamos la presión, aumentando la presión arterial de oxígeno a través de la administración de oxígeno. ¿Okay? Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Nistagmo, dificultad para fijar la mirada, la vista, para seguir objetos, y el reflejo blanco pupilar. Siempre que estén viendo un niño, muchachos, examinen los ojos. Se nos pasa el reflejo blanco pupilar, se nos pasa la opacidad de la córnea y se nos pasan las tumoraciones. Y después, cuando ya nos damos cuenta, se le vendieron los bollos a mamá. Y luego tiene signo dígito ocular. Y el tratamiento es con vitamina E, con vitamina con vitamina E y con cirugía. Pero no es exitoso. Le ayuda, pero no lo vamos a dejar viendo en un 100%. ¿Ya? La siguiente. Ese es el reflejo blanco. La siguiente. No, porque es que a veces lo miramos y nos parece que fuera el reflejo de algo que está viendo y lo dejamos pasar. O sea, no somos capaces de apagar la luz y volverlo a ver. No es un fondo de ojo, se ve así. ¿Ya? El uso de aminoglicósidos y de diuréticos, que con frecuencia se utilizan en ellos, implica riesgo de que haya un sinergismo tóxico y provoque sordera. Entonces no ve bien, es sordo, está todo torcido, la cabeza es grande. ¿Se imagina eso? Lo que le falta es que digan ¡Thriller!
Reflejo de cocleopalpebral es útil para diagnosticar dando una palmada a 30 centímetros del oído. Debe cerrar los párpados. Así es. En el aparato circulatorio hay taquicardia. Puede alcanzar hasta 200 latidos por minuto y no le va a pasar nada. Puede haber hipotensión, puede haber soplos funcionales transitorios, generalmente porque no hay cierre quizás del agujero de Bottal y del conducto arterioso, y o por anemia, ¿ya? Y persistencia del ducto arterioso. Así es. A nivel urinario, déficit en la concentración y en la filtración glomerular. Entonces va a haber albuminuria, glucosuria, hematuria y excreción de fosfato, causando la famosa osteopatía del prematuro. Así es. A nivel hemopoyético hay poliglobulia que desaparece rápido, por eso lo vemos rojo, porque tienen aumento de la circulación de los paquetes de glóbulos rojos. Por supuesto, parte de esto hace que se rompan los glóbulos rojos, se metabolicen y vamos a tener que ictericia, intensa. Además, hay una eritroblastosis, están aumentando los eritroblastos en un 20%, y mientras más alto sea el porcentaje, más mal pronóstico. Hay una anemia normocrómica. Gracias a Dios lo bendiga, pórtese bien. Estoy frío. Sí, no, ya falta poco. Pero gracias por el café. Salud. Con candela. Bien. Hay una anemia normocrómica rebelde al tratamiento con hierro y ácido fólico. De más está que le demos hierro y ácido fólico, que destruyamos la ciudad, agarremos todo el hierro de la ciudad y se lo damos al muchacho y no aumenta la hemoglobina. ¿Ya? Bien. Hay leucopenia, las plaquetas están normales, pero tiende a haber agregación plaquetaria y hay un aumento del tiempo de coagulación. Así es. A nivel de la inmunidad, hay anemia, que no lo protege, hay neutropenia, la IgG está baja y la que tiene la IgG recibida de mamá. No tiene IgA y no tiene IgM. ¿Y cómo le vamos a dar la IgA? Con la leche materna, correcto. Fagocitosis, que es la capacidad bactericida de los leucocitos, y una respuesta inflamatoria está por el suelo, disminuido. La siguiente. Las glándulas suprarrenales, hay un discorticismo que predispone a deshidratación, a edema y a acidosis. Hay una hiperfunción de la tiroides y hay una disminución de la CTH en el lóbulo anterior de la hipófisis. Está tan aburrida la clase que te dormiste. Estoy esperando que me digan el siguiente. Pero resulta que ante todas estas situaciones del recién nacido prematuro, nosotros debemos tomar conciencia. Y el tomar conciencia significa que tratemos de buscarle soluciones a esta situación, soluciones prácticas y soluciones que verdaderamente puedan ayudar. El recién nacido pretérmino, ¿qué necesita? Necesita ayudarlo a que mantenga estabilidad de su temperatura, disminuir las fluctuaciones de calor y frío, de hipotermia o hipertermia que él pueda tener. Uno, ¿verdad? Dos, ¿qué más necesita? Necesita alimento. ¿Ya? ¿Cuál es el alimento ideal? La leche de mamá. ¿Correcto? Entonces, se creó una estrategia que se llama mamá canguro. ¿Por qué? Porque los canguros se salva el que logra llegar a la bolsa del marsupial. ¿Ya? Y está allí, porque allí están las teticas y ahí le da calor.
Entonces, en base a eso, se creó lo que se conoce como el método mamá canguro. ¿Ok? El método mamá canguro es que mamá se coloque aquí una tela, una camisa al revés, como quieran, pero que el bebé, o un fular, que están muy de moda, o sea, el fular lo utilizan la niña cifrina, ¿no? Ya, mira, pana, ya te compraste el fular. ¿Qué es un fular? El fular es una tela muy Que grande, se pone aquí a los bebés. Para cargar a los Ah, niños. es la bufanda que se... pero se llama fular. Sí. Se llama fular. Que aquí se Fular, ¿qué? Fular. El fular, como se la quiera colocar, porque también puede colocar una camisa y abotonarla atrás en sentido contrario. ¿Ok? Y tener al niño acá cerca. Va a tener calor y va a tener la leche de mamá. Pero no solamente lo puede hacer ella, lo puede hacer el papá también. Claro, el papá no le va a leche, pero en los momentos en que mamá descansa, él lo puede tener. Un detalle importante es que no puede estarse sacando al muchacho a cada rato, es dejarlo por un tiempo prolongado. Eso garantiza también que él mantenga una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria dentro de lo normal. Entonces tiene muchos factores que ayudan y no cuesta nada. Solo ayudar a mamá, vigilar a mamá, apoyar a mamá para que esto ocurra. ¿Ok? Bueno, esa es la clase. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario?